viene el hermano, no digas nada. Y se va el hermano, se va la hermana, y ya no lo ven. Y comienzan las malas palabras, comienzan los malos tratos, comienzan las malas cosas. Pero dicen, yo tengo fe en Dios. ¿Estamos listos en esta noche, hermanos? Amén, gloria al Señor. Hoy iniciamos una nueva serie. Le hemos titulado Viviendo por Fe. Viviendo por Fe. Terminamos la serie La Fe y la Política. Y pues bueno, ¿verdad? Y en esa serie de la fe y la política estuvimos mirando que en sí lo que es la política y la fe son cosas que determinan cómo son ciertas creencias y filosofías de cómo debe de vivir uno. Creencias a las cuales nos establece. Y por eso es que uno mira la importancia de tantas cosas establecidas en la palabra de Dios que después se pueden establecer para el beneficio de la gente. Así que viviendo por fe, viviendo por fe. Pregunta, hermanos, pregunta, ¿ha pensado alguna vez en vivir por fe? Además es una pregunta. Yo sé que está quizás mal hecha la pregunta, pero quizás usted la ha escuchado. ¿Ha pensado usted una vez vivir por fe? Y la pregunta es, ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando escucha esto? Hermano, yo voy a vivir por fe. ¿Ha escuchado usted esa frase por ahí? Sí, algunos mueven la cabeza que sí. ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando alguien dice, hermano, ¿quiere usted vivir por fe? ¿O está viviendo usted por fe? ¿O hermano, vamos a vivir por fe? ¿Qué es lo primero que viene a su mente, verdad? Para muchos lo primero que viene a su mente es que la idea de vivir por fe, usted se podrá imaginar una persona que no tiene empleo, ¿verdad? Muchos mueven la cabeza que sí. Muchos dicen, no, cuando una persona vive por fe es una persona que no tiene empleo, no tiene trabajo, no tiene ningún negocio, simple y sencillamente vive dependiendo de alguna manera misteriosa que Dios le provea finanzas o las cosas necesarias, ¿verdad? Eso es la frase o el pensamiento, la idea que muchos utilizan, ¿verdad? Cuando dicen, pues yo voy a vivir por fe. You're like, ok, a ver, defíname por favor cuál es su explicación de lo que es vivir por fe. Algunas personas, ¿verdad? Sí lo han creído y así lo hacen, ¿verdad? O intentan vivir de esa forma, de lo que ellos llaman y definen vivir por fe, ¿verdad? Que utilizan ciertas escrituras, más bien dicho fuera de contexto, para justificar el que Dios les va a proveer de una forma misteriosa para poder ellos vivir por fe. La otra cosa que también para muchos viene a la mente, ¿verdad? Es de que hay un movimiento que se llama en inglés Word of Faith. El movimiento de Word of Faith. Algunos lo conocen, algunos lo han escuchado, algunos no. El movimiento de Word of Faith, lo que es en inglés Word of Faith, en español se viene interpretando a lo que es decláralo y recíbelo. Ok, ya sé por dónde va, ya sé lo que es eso. Algunos lo han escuchado. Recuerdo que una vez hablaba yo con unas personas y les estaba yo compartiendo, oye, me gustó lo que estabas diciendo ahorita, los escuché hablando con unas personas y le digo, ¿qué es más o menos lo que tú crees? Y dicen estos muchachos, dicen, bueno, yo creo en lo que es the Word of Faith Movement, ¿verdad? Estamos hablando hace muchos años de eso. Y cuando él me dice the Word of Faith, de la palabra de fe, digo, a ver, explícame un poquito lo que significa tu definición de Word of Faith. Y él dice, bueno, pues nosotros lo que creemos es que todo lo que nosotros declaramos va a existir. Todo lo que nosotros decimos, tenemos fe, lo declaramos y existe, se convierte en una realidad. Ok, entonces si yo me pongo a repetir, voy a tener un Lamborghini, 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 voy a tener un Lamborghini. Sí, si tú lo crees. Oh, wow, ok. Entonces, usted ya más o menos sabe para dónde va. Mucho de ese movimiento lo que es, o lo que se ha a veces mal interpretado la palabra vivir por fe,
que hay escrituras donde le digo sacan fuera de contexto, pero el vivir por fe, ¿verdad? Está hablando mucho más que eso y no está hablando exactamente eso. Entonces, usted lo ha escuchado en diferentes círculos, ¿verdad? Donde le digo que especialmente lo que se conoce como lo que es el evangelio de la prosperidad, donde la persona se dice que los cristianos tienen que vivir felices, saludables y ricos. Y si no vive así, pues es porque le falta fe. ¿Verdad? Eso tampoco es vivir por fe, pero son círculos, doctrinas que toman eso y llaman que eso es vivir por fe. Dicen que si usted o un cristiano no vive feliz, amén. Si un cristiano no vive feliz, si un cristiano está enfermo, ¿alguien está enfermo por allí? O si un cristiano no está rico, es porque le falta fe. Es porque le falta fe. Y pues bueno, ¿verdad? Usted si conoce bien las escrituras sabe que algo no concuerda con las escrituras. Porque sabemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo era un hombre que vivía por fe. Y siendo el gran apóstol Pablo, aunque él vivía por fe, el apóstol Pablo, pues no todo el tiempo podemos decir que se las miraba muy felices y muy alegres las situaciones. Y no podemos decir que el apóstol Pablo no estaba enfermo, porque tenía sus enfermedades. Y no podemos decir que el apóstol Pablo era un hombre rico, porque él mismo dice que sabe vivir en escasez y con hambre, y también sabe vivir en abundancia. Así que miramos que hay varias cosas, ¿verdad?, que no concuerdan con lo que a veces la gente cree lo que es vivir por fe. A veces algunos piensan que vivir por fe, como le digo, es no tener empleo, no simple y sencillamente depender, ¿verdad?, que le caiga el maná del cielo, le caiga el cheque en el correo. Vivir por fe, algunos piensan que eso es lo que significa vivir por fe. Por eso le hacía la pregunta, ¿qué es o qué es lo primero que viene a su mente si le digo yo que si usted ha pensado alguna vez vivir por fe? ¿Verdad? ¿Qué es lo primero que viene a su mente? Vivir por fe. Oh, no, vivir por fe, eso es solamente para la gente que tiene algún ministerio. Eso es algo exclusivo para los que quieren servir a Dios a tiempo completo. Eso es vivir por fe. Y no, el vivir por fe ya lo estamos haciendo cada uno de nosotros. Amén. Ya lo estamos haciendo cada uno de nosotros. Si el apóstol Pablo no hubiera vivido por fe, ¿verdad? O de acuerdo a, vamos a ir rápidamente a 2 de Corintios 12. Segunda de Corintios 12, capítulo 5, versículo 14. Perdón. Segunda de Corintios 12. Estaba mirando primera de Juan. Segunda de Corintios 12, 7 y 8. ¿Ya lo tiene por ahí? Segunda de Corintios 12, 7 y 8. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí miramos una de las escrituras donde en veces algunas personas le digo que en veces creen que el vivir por fe es
el declarar cosas y que van a existir automáticamente en su vida, que van a poder declarar cualquier deseo y Dios se los va a dar, y se los va a dar cuando ellos lo quieren. Pero cuando miramos escrituras así nos damos cuenta que aquí el apóstol Pablo: lo he rogado 3 veces al Señor que me quite esto, y el Señor me ha dicho que no, ¿verdad? Algunas personas les digo simple y sencillamente lo que no es vivir por fe. No es que nosotros tenemos una fe tan grande que vamos a declarar todo lo que queremos, todo lo que deseemos, y automáticamente ya va a existir en nuestra vida. Y no es así. No es que Dios nos ha dado a nosotros el poder para creer que todo lo que declaramos lo vamos a obtener al momento o cuando nosotros queremos, sino que establecido está, y es donde venía ahí la palabra de Primera de Juan 5:14, donde dice que todo lo que pedimos de acuerdo a su voluntad, amén, todo lo que pedimos de acuerdo a su voluntad, Él lo dará. Entonces Dios responde a nuestras oraciones si es de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Pero bueno, eso no es vivir por fe, estar creyendo, ¿verdad? Que simple y sencillamente, y esto es solamente, hoy es la introducción a la serie Viviendo por Fe. Hoy es solamente la introducción. Después vamos a estar hablando de esos puntos. ¿Cómo es que usted trabaja por fe? Amén. ¿Cómo es que usted trabaja por fe? ¿Cómo es que Dios le va a proveer alimento, finanzas? Amén. ¿Cómo Dios le va a proveer estas cosas? Y no es que simple y sencillamente usted va a vivir sin ningún empleo, sin ningún trabajo, y que Dios misteriosamente se lo va a proveer. No es así. Y lo vamos a mirar más adelante, el día de hoy no, lo vamos a mirar más adelante a través de las escrituras. Amén. Así que viviendo por fe. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:7. Deme un amén cuando yo lo tenga por ahí. Segunda de Corintios 5:7 dice así: porque por fe andamos, no por vista. Amén. Porque por fe andamos, no por vista. Andar significa caminar, significa pasar por esta vida, andar por esta vida por fe. Vivimos por fe. Amén. El apóstol Pablo le está diciendo aquí a la iglesia de Corinto, le está diciendo: por fe andamos. No le está diciendo anden por fe, dice por fe andamos. Ya andamos por fe. Ya hemos creído, ya confiamos, ya estamos seguros, ya estamos viviendo por fe. Por eso le digo, quizás en vez de alguna persona no piensa que ya está viviendo por fe o que le falta fe. Y vamos a mirar que hay unas cosas que la fe, cuando logramos entender lo que significa la fe y vivir por fe, es muy importante, porque entonces, hermano, nuestra percepción y la forma y nuestra actitud hacia ciertas cosas que hacemos va a cambiar. Va a cambiar áreas en nuestra vida, va a cambiar nuestra forma de adorar, nuestra forma de cantar, de alabar, de orar, nuestra forma de vivir va a cambiar cuando entendemos lo que es vivir por fe. Lo que es vivir por fe, hermanos, tiene que hacer un cambio en nuestro diario vivir. Por eso es importante saber lo que es vivir por fe. No es algo misterioso. Algunos dicen: hermano, ¿se va a ir a vivir por fe? Y le digo, muchos han escuchado eso. ¿Se va a ir a vivir por fe? ¿Qué significa eso, hermano? Voy a dejar mi trabajo, voy a dejar esto. Y simple y sencillamente han tomado una mala interpretación de lo que es vivir por fe. Así que dice aquí el apóstol Pablo, y él estaba diciendo a la iglesia en Corinto, dice: porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Si usted lo mira ahí conmigo en el versículo 1, dice el versículo 1: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios
un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos, ¿qué dice allí? Confiados siempre. Amén. Si usted acostumbra a subrayar su Biblia, subraya esa palabra. Dice el versículo 6, así que vivimos por fe. Si usted quisiera quitarle allí la palabra confiado siempre, usted le puede poner allí la palabra por fe. Así que vivimos confiados, porque ahorita vamos a mirar qué es lo que significa la palabra fe, y es tener una convicción, una confianza, una seguridad. Amén. Por eso está diciendo aquí en el versículo 6, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Alguien cree eso? ¿Usted cree que mientras estamos aquí en el cuerpo, estamos ausentes de donde está el Señor? ¿Alguien lo cree así? Si usted cree eso, usted vive por fe. Usted ya camina en fe, usted ya vive por fe. Usted, cuando usted cree esto, cuando usted dice, bueno, mientras esté aquí en el cuerpo, con vida, aquí en esta tierra, estoy ausente, y en el momento que yo me muera, estoy ahora presente con el Señor. Quiere decir que usted vive confiando siempre en el Señor, en esta palabra, y por fe usted ya está viviendo. Usted ya está viviendo. Vamos a mirar un poquito más. Por eso dice, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Dice el 7, porque por fe andamos, no por vista. Amén. Por fe. Por fe, y ahorita lo vamos a mirar en Hebreos, ¿verdad? Que por fe es esperando algo que aún no hemos recibido. Pero nos ha dado ya las arras del Espíritu, que son las promesas, la garantía. Amén. Nos ha dado la garantía del Espíritu Santo de que un día le veremos. Y entonces por fe, con una confianza, con una seguridad, confiados vivimos. Y por eso que es que el que tiene confianza puede salir, ir por la vida sin temor a que al morir se va a perder su alma. La persona dice, bueno, si algo me pasa, allá los espero con el Señor. Amén. No va a decir, allá los espero en un lugar muy caliente, o quién sabe a dónde miré cuando yo me muera. Eso ya es sin fe. Eso está hablando, está viviendo desconfiadamente siempre. Por eso hay personas que viven en desconfianza, viven con temor, porque no están viviendo en fe. Pero el que tiene fe, el que está viviendo, caminando por fe, vive confiado y seguro que el día que se vaya de este mundo, dice, yo ya sé para dónde voy. Amén. Y usted, si usted ya ha depositado su confianza en Cristo, si usted ya lo ha puesto a Él como su Señor y su Salvador, usted tiene esta fe. Si usted dice amén a esta escritura, usted ya anda, usted ya está viviendo, usted ya está caminando en fe. Amén. Ahora, si una persona no le ha entregado su vida a Cristo, le podemos decir, bueno, si usted no tiene la confianza y la seguridad que al morir se va a ir con Cristo, entonces usted no está viviendo por fe. Amén. No está viviendo por fe esa persona. Pero el creyente que ya le ha entregado su vida a Cristo y tiene esta promesa y esa palabra asegurada en su vida, ya está viviendo por fe. Amén. Así que usted ya está viviendo por fe. No es que si, hermano, ¿ha pensado usted vivir un día por fe? Ay, dejar mi trabajo, porque es lo primero que
que viene a la mente de la persona. Yo he escuchado personas que han dicho eso. Hermano, yo me voy a ir a vivir por fe. Ok. Explícame, porque hay muchas preguntas de acuerdo a las escrituras. Y después lo vamos a ver. Pero vamos allí rápidamente ahora a lo que es Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Aquí da Hebreos su propia definición de la palabra fe. Dice así, Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Amén. La fe es la certeza de lo que se espera. Y luego dice, la convicción de lo que no se ve. Amén. Eso es fe. Fe es algo que usted espera, no es algo que ya tiene. Si usted está orando con fe de que Dios, usted ha tomado la palabra de Dios, dice, Señor, yo creo que tú vas a hacer esto. Señor, yo creo que esa palabra se va a cumplir. Señor, yo creo esto. Usted está orando y creyendo en fe, pero aún no lo recibe. Aún no lo vemos. Como esa palabra que estamos leyendo ahorita en Corintios, donde habla de que si este cuerpo se deshiciere, tenemos de él. Amén. Un templo no hecho por manos de hombre. Entonces, si estamos nosotros esperando esa promesa, estamos esperando porque todavía no lo recibimos. Amén. Todavía no lo recibimos, pero aún tenemos fe. Tenemos una certeza, tenemos una convicción, una seguridad. Aunque la gente le diga que usted está loco, que no hay nada del cielo, que usted al morir se va nomás a dormir y ya no va a saber más, te va a decir, no. Eso es lo que tú crees, pero lo que tú crees no va a gobernar sobre mi fe, sobre mi convicción. Amén. Ahora, eso es bien importante entender, hermano, que hay gente que tiene convicciones bien fuertes. ¿Alguien dice amén? Por ejemplo, usted le puede, si usted habla con una persona y alguien se muere y le dice, ay, esa persona ya está en el purgatorio y hay que hacerle una misa de, ¿cómo le llaman de un novenario? Y hay que prenderle unas veladoras para que pueda encontrar su camino al cielo. Y esa persona puede tener unas convicciones bien fuertes. Amén. Porque si usted le ha tratado de instruir a esa persona con la palabra de Dios, sus convicciones a esa persona le dicen que la palabra de Dios está mal. Pero en sí, sus convicciones de esas personas están mal porque sus convicciones no están alineadas con lo que Dios ya ha establecido. Entonces, las convicciones no es lo fuerte, pudiéramos decir, sino que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que se espera? Lo que Dios, que es fiel, lo ha prometido. Amén. Ahí es, hermano, lo que viene, porque mucha gente dice tener fe. No, es que yo tengo fe. Yo tengo fe. Bueno, ¿fe en qué? ¿Fe en quién? ¿Y cómo tienes tu fe? Porque puede tener una fe, una convicción en eso, en algo equivocado que no está establecido, en algo sólido, en algo verdadero. Y no significa que porque tienen fe en algo ya se va a cumplir lo que ellos están pensando o que se va a llevar a cabo lo que ellos han creído. Porque esa fe es una fe equivocada. Pero cuando estamos hablando de las escrituras y estamos hablando de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y quién le dijo que esperara algo? Amén. ¿Quién nos dijo en Corintios que estamos leyendo? ¿Quién nos dijo que nos esperaba un cuerpo no hecho por manos de hombre? ¿Quién nos dijo que si estábamos presentes en el cuerpo estábamos ausentes de Dios? ¿Quién nos dijo? El Señor mismo, Dios mismo. Por eso es que en vez de la gente cree y dice, bueno, es que
Si aquellos tienen fe, bueno, tienen fe en lo que quieran. Tienen fe en un palo, en una piedra, tienen fe en sus propios dioses, sus propios ídolos. Y tendrán su fe, tendrán sus convicciones. Pero, ¿quién les ha dicho? Y aquí miramos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por eso es que cuando entramos aquí al capítulo 11 del libro de Hebreos, comienza a hablar de lo que la fe llevó. Y aquí comienza, pudiéramos decir, a describir y a detallarnos cómo estos hombres y mujeres vivieron por fe. Ellos vivieron por fe, ellos tenían la certeza, la convicción de ciertas cosas que se les había dicho, se les había hablado, se les había prometido, y comenzaron ellos a caminar, a andar por fe. Por eso dice allí en el versículo 2, dice allí que el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Está hablando aquí de la fe, ¿verdad? Ellos alcanzaron buen testimonio. Quizás no tenían un buen testimonio, pero alcanzaron buen testimonio porque se les habló algo, lo esperaron con fe, con convicción y seguridad que se les iba a cumplir, y lo recibieron. Ya cuando llega lo que usted está esperando, lo que se le ha prometido, ya no se requiere la fe, porque ya lo recibió. La fe se requiere para lo que no ha recibido, para lo que no ha visto. Dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. No se veía nada, pero ¿cómo vino a existir todo eso? Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Amén. Dios dijo, ahí es donde viene la fe. Creemos que así fue hecho y es lo que está estableciendo. Se hizo todo lo que existe porque Dios lo dijo y Dios lo cumplió. Y ahí es desde el principio, está estableciendo que la certeza y la convicción, la seguridad de lo que no se ve, viene a existir y viene a existencia cuando Dios lo habla. Amén. Cuando Dios habla, cuando Dios da su palabra, hermano, lo que está estableciendo aquí es que tengamos nosotros la seguridad y la convicción de lo que Dios ha hablado. No de lo que el hombre habla, de lo que Dios habla. Y cuando nosotros entendemos que lo que Dios habla tiene poder, lo que Dios habla trae la creación de lo que no se ve, ahí es lo que nos debe dar a nosotros convicción, confianza en Dios. Entonces dice que por eso es que alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿verdad? Y nosotros escuchamos de personas que lograron muchas cosas. Vamos a mirar brevemente aquí algunos personajes. Dice allí en el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual, ¿qué dice? Alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Mire, le digo que vamos a hablar de diferentes puntos. Este punto no quiero entrar ahí todavía. No quiero entrar ahí en este punto. Pero aquí está hablando de algo que Abel hizo. Y dice que Abel, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Mire, hay personas que no diezman, hay personas que no ofrendan, hay personas que diezman o dan un poquito, y hay personas que ofrendan y dan un poquito. Por eso le digo que vamos a aprender a lo que es vivir por fe. ¿Sabe por qué algunas personas casi no dan o unos no dan? Y por qué hay otros que sí dan, y dan en vez hasta más de lo que el Señor establece. Por la fe. El que de veras le cree y tiene convicción y la seguridad de lo que Dios dice, Dios lo dijo, yo no sé. Amén. Le va a decir la mujer o le va a decir el hombre, ¿y para qué andas dando tu dinero?
¿Para qué andas dando tus ofrendas? Y ¿para qué andas enviando que para Cuba? ¿Para qué andas enviando que para allá? Pero la persona que conoce, el que ha prometido, el que ha dicho, si haces esto, yo te bendigo, yo te daré. Y por eso hoy no voy a entrar en ese punto, pero nomás estoy dando una introducción el día de hoy. Porque después vamos a mirar por qué es. Por eso le digo que cuando uno tiene fe, cuando uno tiene la convicción y la seguridad, cambia nuestra acción, cambia nuestra forma de vivir, cambia nuestra forma de ofrendar a Dios. Imagínense, dice que Abel ofreció a Dios por la fe. En otras palabras, como él tenía la convicción y la seguridad de que Dios era Dios y que Dios iba a recibir su ofrenda, él dijo: yo voy a dar mejor, excelente ofrenda que Abel, que Caín. Y dice que por lo cual alcanzó testimonio, imagínense, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, ¿verdad? Le digo, no quiero entrar allí. No quiero entrar ahí porque es un tema aparte. Dice que Dios dando testimonio. ¿Se acuerda que Jesús estaba ahí en la arca de la ofrenda? ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Dando testimonio. Dando testimonio de los que iban y ofrendaban. Y él dijo: esta viuda dio más que los demás. Y ella dio unos pennies. No es la cantidad. No es la cantidad. Es con qué lo da uno. Con fe, creyéndole a Dios o no creyéndole a Dios. Por eso dice que el que da sin fe, el que hace las cosas sin fe o dudando, no piense que va a recibir. Yo le digo, es un tema que no quiero entrar ahí porque es un punto aparte. Pero ya va entendiendo un poquito cómo la fe y la convicción y la seguridad de que Dios ha prometido, de que Dios ha hablado, cambia nuestra actitud, cambia nuestra acción. Sigue diciendo: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué se encontró en Enoc agrado? ¿Por qué Enoc agradó a Dios? Por la fe. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque traspuso a Dios. Dice, cuando usted conoce la escritura o la historia de Enoc, dice que Enoc caminaba con Dios. Amén. Enoc caminaba con Dios. Ahora sabemos que Dios es espíritu. ¿Alguien dice amén? Dios es espíritu. Pero Enoc caminaba con Dios, de acuerdo a Dios, y Enoc caminaba, como quien dice, en su fe, en su convicción. Él dice: Dios está conmigo, donde quiera que él iba. ¿Ha escuchado usted el chiste que dice que había un papá y le dice a su hijo: hijo, agarra el morral? Como no sembraron, pues no tenían elotes. Y dijo: agarra el morral. Y entraron allí a donde estaba el sembradío de elotes. Y le dice: si alguien viene o si alguien nos ve, me avisas, porque se iban a robar unos elotes. Y el papá comienza a quebrar unas mazorcas y echarlas allí en su costal. Y el hijo le grita: papá, nos están viendo. Y el papá suelta el costal y corre despistadamente como si nada. Y sale el papá y no mira a nadie. Y le dice: hijo, ¿quién nos está viendo? Dice: Dios. Hay gente que dice tener fe en Dios, pero no caminan como si Dios realmente existiera. Y Enoc, por la fe, él dijo: aunque yo no lo mire, yo sé que mi Dios está viéndome. Aunque no lo miren usted a Dios, al Señor conmigo, yo sé que el Señor existe y yo sé que el ojo del Señor está sobre mi vida.
Y por eso dice que por la fe Enoc fue traspuesto. Él caminó con Dios. Y donde quiera que él iba. ¿Verdad que hay personas que, usted sabe, ¿verdad que hay personas que solamente se portan bien cuando hay un hermano por allí? Hay personas que solamente se portan bien. Ay, ahí viene el pastor, cámbiale la radio. Una vez le pedí a alguien una camioneta, hermano, ¿me presta su carro? Voy a ir al... Sí, espérame, deje bajo unas cosas ahí. Y yo miré que estaba ya cambiándole el radio. Sí. ¿Verdad? Alguien me dice, amén. Shh, no digas esas palabras, te va a oír la hermana. Shh, ahí viene el hermano, no digas nada. Y se va el hermano, se va la hermana, y ya no lo ven. Y comienzan las malas palabras, comienzan los malos tratos, comienzan las malas cosas. Pero dicen, yo tengo fe en Dios. Amén. Yo tengo fe en Dios. Y por eso les digo que vamos a mirar diferentes áreas. Cómo es que cuando realmente tenemos fe, la convicción, la seguridad y la certeza y la fe en Dios, y conocemos entonces lo que Dios habla en su palabra, entonces nos vamos a dar cuenta que realmente no estamos manifestando fe. No estamos con una convicción y con una seguridad de que Dios realmente está con nosotros, sino que en vez lo que estamos mostrando es una desconfianza, una duda, o que realmente no creemos que Dios, como dijo Israel, que Dios no ve, Dios no oye. Eso es lo que en vez manifiesta la gente. Por eso les digo que este tema se llama viviendo por fe. Vamos a aprender varias cosas donde nuestra fe debe de madurar y debe de fortalecerse. Amén. Debe de fortalecerse nuestra fe. Continuemos. La fe desarrolla, amén. La fe desarrolla la capacidad espiritual de vivir confiando en Dios y que lo que Él dice es verdad. Así que la fe nos lleva a accionar, amén. La fe nos lleva a accionar, nos lleva a vivir con convicción de lo que estamos haciendo, amén. Con una convicción de lo que estamos haciendo, es lo que hace la fe. No es nomás porque todo mundo cree en Dios, amén. Todo mundo, usted habla, no, es que yo sí creo en Dios. Yo creo en Dios. O andan haciendo muchas cosas y dicen creer en Dios. Nomás creen que un Dios existe, pero realmente no tienen la convicción y la seguridad o no conocen bien a Dios, ¿verdad? Porque después ahí vamos a entrar después a eso también. Dice allí en el versículo 6, bueno, perdón, vamos a leer nuevamente el versículo 5 por si se le olvidó. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Amén. Para no ver muerte. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo dijo, les digo un misterio. Amén. Les digo un misterio, no todos dormiremos. No todos vamos a morir. ¿Alguien dice amén? Amén. Y dijo el apóstol Pablo, les digo un misterio, algo oculto, un secreto, algo que no mucha gente sabe. Dice, no todos vamos a morir. Hablando de cuando Cristo venga por su iglesia. Cuando Cristo venga por su iglesia, hermano, no todos van a morir. Muchos dicen, ay, pues es que me acuerdo una vez que dijo un sacerdote hace muchos años, ¿verdad? Cuando una vez que fui ahí para calmar mi conciencia, dijo el sacerdote, ¿alguien se quiere ir ya al cielo? Y yo dije, sí. Dijo, pues muérase. Todavía no, lo quiero ver, pero no todavía, ¿verdad? Porque él pensaba que la única forma de irse a la presencia de Dios, al cielo, o irse con Cristo, era muriendo. Cuando la escritura dice, hay un secreto,
hay un misterio, no todos van a morir cuando Cristo venga por su iglesia, amén. Pero entonces aquí dice, ¿verdad? Dice que no murió Enoc, sino que fue hallado, no fue hallado porque lo traspuso Dios. Dios se lo llevó de la tierra, se lo llevó a su reino, a su cielo, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes de ser llevado, ¿qué fue lo que agradó a Dios? La fe de Enoc. La fe de Enoc. La fe que Enoc tenía cambió su forma de caminar. Su forma de vivir cambió porque él tenía fe de que Dios caminaba junto con él. Sí, hermano, eso cambia tu forma de pensar, tu perspectiva, tu forma de accionar. No necesitas que nadie te ande cuidando. Puedes andar en cualquier lugar cuando tú tienes fe en Dios. En cualquier lugar, no necesitas niñera. No necesitas que alguien te ande cuidando. Una cámara, hay gente que se anda escondida. Ahí está una cámara, hasta para acá. Cuando tienes fe en Dios, no necesitas eso. Cuando tienes fe en Dios y que realmente sabes que Dios existe y que Dios anda contigo, tu vida cambia. Tus acciones, tu forma de vivir. Y eso fue lo que le agradó a Dios. Y Dios dijo, vente conmigo. Se lo llevó y no murió Enoc. Dice el versículo 6, y ahí lo establece: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué agradó Enoc a Dios? Porque en Enoc se halló fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, ¿cuántos quieren agradar a Dios? Se necesita fe. Es que yo creo en Dios. Ahorita vamos a llegar allá. Es que yo creo en Dios. La fe te lleva a accionar. La fe te lleva a accionar. Por eso es que Enoc caminó con Dios y Dios dijo: Enoc, mira cómo camina. ¿Se puede imaginar usted la escena? Enoc caminaba y dice: Dios va conmigo. Y todo lo que él hacía, él se guardaba sus labios, sus ojos, sus manos, todo lo que él hacía, su corazón no quería pensar mal. En el momento que vino un mal pensamiento, ay, no, se cascaba ese pensamiento en su mente. Y caminaba Enoc con Dios porque él tenía fe en Dios, caminaba con Dios, y de repente cuando él caminaba, se fue caminando y subió hasta la presencia del Señor al cielo, y la gente ya no encontró a Enoc. Ni se dio cuenta Enoc cuando el Señor se lo llevó. Qué hermoso, ¿no? Nomás ir caminando y de repente, oye, ¿dónde estoy? Me perdí. No, estoy allá en la casa de mi padre. Pero ¿cómo fue eso? Dice que sin fe. Por eso dice el versículo 6, pero sin fe. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona no va a vivir de una forma como si Dios anduviera con él si no tiene fe. Por eso hay personas que no pueden agradar a Dios porque no tienen fe que los va a llevar a accionar. Por eso dice, por la fe recibieron buen testimonio, alcanzaron buen testimonio. Amén. No fue sus buenas obras, no fue lo que ellos hicieron, sino que tuvieron fe, creyeron a Dios y eso les dio buen testimonio delante de Dios. Por eso hicieron lo que hicieron. Por eso le digo que va a cambiar, o tiene que mejorar, o tiene que cambiar muchas áreas de nuestra vida. Muchas áreas de nuestra vida van a cambiar cuando logramos entender lo que es vivir por fe. Lo que es vivir por fe. Por eso dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Si nos hemos acercado a Dios, tenemos que creer que existe Dios. Si nos acercamos a orar y doblamos nuestra rodilla, vamos a orar con convicción y con toda la confianza de que Dios nos está escuchando. ¿Alguien dice amén? Si no es así, no va a orar. Hello.
Yo creo en Dios. Y no, es que yo sí tengo mucha fe, hermano. Y luego, ¿por qué no ora? Hello. Pues es que dijo el Chavo del 8 es que comienza a mirar, a patalear el bote. Es que, pues, no sé, siento que mi oración no llega ni al techo del cuarto. Pero cuando tiene la convicción y la seguridad, la certeza de que no ve a Dios, pero que Dios lo está oyendo, va a orar. Amén. Va a orar. Por eso le digo que cambia toda la vida. Por eso dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. El que se acerca tiene que creer que Dios está allí y que es galardonador de los que le buscan, que Dios va a recompensar a los que le buscan. Eso es fe. La persona busca a Dios en oración, busca a Dios en la palabra, busca agradar a Dios en obediencia, porque la persona tiene la convicción, la certeza de que Dios le va a recompensar de una manera o de otra. Amén. Por eso es que le digo que porque es que Abel presentó mejor ofrenda que Caín, porque él dijo: mi Dios me va a recompensar. Amén. Dios me va a recompensar. No tiene que ser monetariamente, pero me va a recompensar de una forma. De alguna o de otra forma Dios me va a recompensar. Y eso es lo que hace la diferencia. Por eso es que le digo que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por eso es que alcanzaron buen testimonio. Por eso es que, hermano, y podemos continuar leyendo todo lo que es aquí, todo lo que ellos lograron alcanzar nomás porque le creyeron a Dios. No miraban lo que Dios les había prometido, todavía no lo recibían, pero le creían, tenían la convicción. Dijo: Dios creó el cielo y la tierra, todo lo creó por su palabra y tenemos fe que Él fue el creador de todo. ¿Cómo no va a cumplir estas pequeñas cosas? Amén. ¿Cómo no va a cumplir esto? Por eso es que miren, vamos a ir rápidamente. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, amén, aún no se había visto un diluvio, no se había visto un tormentón tan grande. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, ¿qué dice? Preparó. Por fe preparó el arca, dice. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, ¿qué dice? Condenó al mundo, porque él creía y los otros no creían. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Para qué? Para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Él no sabía. Dios le dijo: sal a la tierra que yo te mostraré. Sal y haré de ti una nación grande, ¿verdad? Y él, sin saber, digo: ok, Dios, tú me estás diciendo, tú me vas a guiar, tú me vas a llevar. Y es lo que Dios le agradó. Dijo: no lo ven, no lo han recibido, pero me creen. Por eso sí que es imposible agradar a Dios. No podemos hacer lo que Dios nos está mandando a hacer si no le creemos, si no tenemos la confianza y la seguridad de que se va a cumplir lo que aún no vemos. Por eso muchos están como Tomás. ¿Se acuerda Tomasito? Hasta que yo no vea, hasta que yo no ponga mi dedo, hasta que no ponga mi mano, no voy a creer. Eso no es fe, eso es desconfianza. Por eso el Señor le dijo: no seas incrédulo. Amén. Continuemos. Dice, ¿dónde nos quedamos? Recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Vamos rápidamente a dejar eso allí y brínquese conmigo a Santiago 2:14, y ahí vamos a terminar con esta escritura, y después
para el próximo viernes, primeramente el Señor, entramos a los diferentes puntos de lo que es vivir por fe. Santiago 2:14. ¿Ya lo tiene ahí? En muchas Biblias tiene el título ahí arriba del versículo 14. La fe, ¿qué dice? Sin obras es muerta, lo que le venimos diciendo ahorita. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero realmente sus acciones manifiestan y dan la evidencia de que no tiene la convicción en Dios. Dice el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? En otras palabras, si no tiene acciones, si no hay una evidencia que muestre y que respalde lo que dice que realmente cree. Dice, ¿podrá la fe salvarle? Dice el versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si usted mira a una persona desnuda, desnutrida, y usted le dice, bueno, vaya en paz, ¿de qué le aprovecha? ¿De qué le sirvió su palabra? No sé lo que está diciendo. ¿De qué le sirvió la palabra si no accionó? Por eso dice diciendo, continúa ahí, en versículo 17, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. La convicción, la confianza, la seguridad de lo que uno espera, de lo que no ve, es muerta esa fe, lo que uno declara tener, si no tiene una obra, una acción. Esa fe es muerta. Dice el 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice el 19, ¿tú crees que Dios es uno? Amén. Bien haces. También los demonios creen. ¿Y qué dice? Y tiemblan. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Los demonios también creen, pero los demonios sí tiemblan. ¿Y tú? ¿Por qué no accionas? Es lo que está dando a entender ahí. Ok, si tú dices tener fe en Dios, bien haces. Pero los demonios creen y tiemblan. Esos tiemblan. No más de saber, cuando llegaba el Señor Jesucristo, los demonios asustados, Señor, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y se sometían al Señor. Y es lo que está diciendo, bueno, si tú dices tener fe en Dios, ¿dónde está tu reacción? Los demonios tiemblan, pero tú, es lo que está diciendo, es lo que le digo, la fe desarrolla en nosotros una acción. Dice el versículo 20, ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Dios le dijo, sacrifícame tu hijo. Amén. Sacrifica. Él sabía que Dios le había dicho, voy a hacer de ti una nación grande y tu descendencia y todo. Entonces, Abraham creyó en Dios. Abraham dijo creer en Dios, pero Abraham tomó a su hijo y lo sacrificó. Entonces, cuando nosotros decimos, yo creo en Dios, y yo creo que, hablando, si vamos a regresar a Abel, yo creo que Dios prospera, yo creo que Dios recibe mi ofrenda, yo creo que Dios, entonces, ¿cuál es la acción? Uno va y dice, Señor, aquí está mi ofrenda. Señor, aquí está lo que tú me has. Esa es la acción. Y por eso le digo, vamos a mirar lo que es vivir por fe en todos los aspectos de nuestra vida, o en muchos de los aspectos de nuestra vida. Sigue diciendo en el versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ahí se perfeccionó, hermano. Ahí, por eso le digo que nuestra fe va a madurar, va a crecer y va a fortalecerse
Cuando logramos entender nuestra vida, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra forma de orar, nuestra forma de adorar, de alabar y cantar al Señor, va a cambiar. Amén. Tiene que cambiar. Dice el 23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, esta solamente es la introducción a esta serie Viviendo por Fe. Vamos a ir mirando diferentes puntos donde cuando tenemos fe en ciertas áreas y en ciertos puntos de nuestra vida, nuestras acciones van a cambiar. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie conmigo. Y lo quiero invitar, ya que se puso de pie, véngase por favor para este altar. Vamos a orar y vamos a buscar del Señor. El Señor recompensa a los que le buscan. Amén. Véngase al altar por un momento. Si usted quizás ha estado dudando de Dios, si ha estado dudando y quizás por eso no ha orado, no ha buscado, quizás no ha accionado en ciertas áreas de su vida, porque no está seguro si Dios realmente va a cumplir lo que le ha dicho. Por eso es que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque uno no acciona, se detiene, se paraliza. Pero cuando uno tiene fe, cuando uno tiene la convicción y la certeza en aquellas cosas que está esperando que Dios cumpla y haga de acuerdo a su palabra, nosotros accionamos, obramos, servimos, perdonamos, amamos, ofrendamos, salimos y nos sacrificamos para la obra del Señor. Enfrentamos a este mundo. Nos rendimos solamente a la dirección del Señor, porque hay una convicción y una seguridad de lo que Dios ha hablado. Y por eso cuando una persona le cree a Dios en lo que Él ha hablado, alcanza uno buen testimonio. Los que alcanzan buen testimonio en su forma de vivir, de servir, de vivir consagrado para el Señor, lo logran porque tienen esa convicción, esa certeza de recibir su recompensa de lo prometido de parte de Dios. En esta noche, ahí donde usted está, solamente pídale ahí al Señor con todo su corazón que le ayude a aclarar sus dudas, que le ayude a aclarar aquellas cosas que quizás ha desconfiado y el temor ha entrado a su vida. Hoy, que el Señor comience a aclarar nuestros ojos para ver esta realidad. Mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, iglesia. Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está